Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, que nadie os engañe. Quien obra la justicia es justo, como Él es justo. Quien comete el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado, porque su germen permanece en él, y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Palabra de Dios. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Retumbe el mar y cuanto contiene la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Al Señor que llega para regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. En muchas ocasiones habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta: ¿Qué buscáis? Ellos le contestaron: Rabí, ¿dónde vives? Él les dijo: Venid y veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy, continuamos con esta carta de San Juan. Y es una carta que es muy clara. Que nadie os engañe. Quien obra la justicia es justo. Quien comete pecado es del diablo. Hoy la mentalidad nuestra moderna no acepta estas cosas. No. Primero, quien cometa pecado, no se puede hablar de pecado. Se habla de o delito o no delito, pero eso de pecado, eso suena a cosa religiosa, eso no. El pecado no cuenta hoy en día. Esa es la mentalidad común de muchos. Solo cuenta el delito, que es ir contra la ley civil, pero lo que es ir contra el derecho natural, o como habláis de derecho natural, eso no se puede hablar. Como hablar de realmente la voluntad de Dios, eso no se puede hablar. Solo la voluntad de los poderosos de esta tierra, eso sí. La voluntad de los partidos, eso sí. La voluntad de los gobiernos. Pero Dios no cuenta. Y sin embargo, Juan dice: que nadie os engañe. Quien obra la justicia, o sea, quien sigue a Cristo y sigue la ley de Dios en Cristo, es justo, se hace santo. Y quien comete el pecado, o sea, quien se aleja de Dios, porque el pecado es alejarse de Dios, es del diablo. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Que nos alejemos de Dios. Y el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Y entonces aquí viene un tema que a algunos les cuesta entender, incluso cristianos.
todo el que ha nacido de Dios no comete pecado. Y dices, ¿cómo no? Si todos somos pecadores. Aquí se refiere al pecado grave, al pecado mortal. El cristiano tiene aquello que decíamos otro día y que repite también mucho mejor explicado Santo Tomás de Aquino, cuando dice que todo cristiano, si vive en gracia de Dios, tiene gracia suficiente para no pecar gravemente. No tanto así para el pecado venial, pero sí para el pecado grave. Pero esto exige un trabajo, exige el querer vivir cristianamente, exige un discernimiento personal, exige una vida cristiana. Y entonces quien vive cristianamente tiene esa gracia suficiente para no caer en el pecado mortal. Si no, sería absurdo. ¿Para qué ha venido el Señor? Es así. Y dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no obra la justicia, o sea, el que no quiere vivir la santidad, el que no busca el bien que Dios quiere, no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Y el que es de Dios es el que ama buscando el bien de los demás y el que vive el camino de santidad. En el fondo es lo que decían los primeros catecismos, la Didache, la doctrina de los 12 apóstoles, que empieza con aquello de que hay dos caminos: el camino del bien que lleva a la vida eterna, el camino del mal que lleva a la muerte. Claro, todos dicen, no, es que yo hago el bien, pero ¿qué es el bien? Y entonces el bien nos damos cuenta que nos lo muestra Jesucristo, nos lo muestra el Evangelio, porque es la voluntad de Dios, lo que Dios enseña Él mismo, el Dios hecho hombre. ¿Qué es el mal? Y aquí lo diré un poco, dejádmelo decir a lo bestia. Es el que busca el bien, pero su propio bien, el bien egoísta, que se transforma en mal, el que solo piensa en sí mismo, pero que se cree muy bueno porque él hace el bien. ¿Cuánta gente conocemos bien lejos de Dios, convencidísimos de que son buenos, perfectos y maravillosos y hacen el bien a todo el mundo? O al menos así lo dicen, pero cuando rascas no es tan así. Si ya cuando rascamos de entre los cristianos nos cuesta hacer el bien y hemos de pedir gracia a Dios para hacerlo día a día, cuanto más aquellos alejados de Dios que no saben ni ver qué es el bien tantas veces, porque ya el diablo ya se los tiene ganados, no necesitan más. En el fondo es como una llamada a una conversión continua a cada cristiano, a buscar realmente ese bien que Dios quiere, a dejarnos llevar por Él, a buscar dónde está ese bien, a buscar realmente lo que nos va diciendo el Evangelio día a día, para poder llegar a esa vida de santidad que nos abra las puertas a la vida eterna.